A ver, para empezar la inversión de hoy hay que poner sobre la mesa una imagen que de primeras parece un chiste bastante surrealista. Ya, es que es una mezcla rarísima. Totalmente. Porque, a ver, ¿qué puede tener en común Jacques Lacan, este psicoanalista y filósofo francés tan famoso por lo intrincado de sus seminarios? Densísimo, sí. Exacto. Pues, ¿qué tiene en común Lacan con un tipo que sube a la azotea de su edificio a las 3 de la madrugada, muerto de frío, para intentar rebotar una señal de radio en la superficie de la Luna? Suena a locura absoluta. Suena a locura, sí. Es la modalidad EME de radioafición. Pero claro, al cruzar los materiales que tenemos para el análisis de hoy, la respuesta que emerge es, bueno, es brutal. Es una pasada, fíjate. Sí, porque resulta que ambas figuras son, en el fondo, exploradores de cómo los seres humanos lidiamos con la falta, con la frustración y con nuestros propios límites. Y para tirar de ese hilo tan peculiar, hemos reunido una pila de fuentes que, honestamente, es una delicia leer. Madre mía, vaya mezcla. Ya te digo. Por un lado, tenemos textos filosóficos que desmenuzan toda la teoría del deseo y la estructura subjetiva en Lacan. Y por otro, pues hemos puesto eso a dialogar con manuales técnicos, densísimos. El mítico manual de la ARL, por ejemplo. Ese mismo. Y sumamos códigos de ética de la IARU, la Unión Internacional de Radioaficionados, y unos ensayos interesantísimos sobre la evolución sociológica de esta afición en lugares como Uruguay. Que aportan un contexto espectacular, la verdad. Totalmente. O sea, el panorama que resulta de cruzar la psique humana con el espectro electromagnético rompe por completo cualquier cliché que podamos tener. Exacto, porque la misión de este análisis a fondo, de esta inmersión, es precisamente quitarle a la radioafición esa pátina de, no sé, de pasatiempo técnico para jubilados encerrados entre cables. Ese estereotipo tan rancio. Sí, sí, sí. Las fuentes nos empujan a verla como una herramienta psicológica fascinante, o sea, casi como un dispositivo que obliga a quien lo practica a transgredir continuamente su zona de confort. Claro. Así que vamos a ponernos las gafas del psicoanálisis lacaniano para entender qué estructura mental sostiene semejante nivel de obsesión y de perseverancia. Y lo que resulta revelador desde esta perspectiva psicoanalítica es que esto no es un mero pasatiempo para matar el rato. Para nada. ¿Qué va? Se perfila como una estructura subjetiva completa. Es una forma de anudar lo que Lacan denomina los 3 registros de la experiencia humana, que son lo real, lo simbólico y lo imaginario. Que suenan muy abstractos de primeras, pero... Sí, pero vamos a ir aterrizándolos. Aunque, para entrar en materia, hay que hacer una distinción vital que plantean los textos. La necesidad frente al deseo, supongo. Eso es, la diferencia abismal entre la necesidad biológica y el deseo humano. A ver, la necesidad es algo del orden orgánico, algo que se puede saciar. Claro, si hay sed, bebes agua y ya está, el problema desaparece. Exactamente. El deseo, sin embargo, es otra bestia completamente distinta. El deseo humano nace al entrar en el lenguaje y nunca, jamás, puede satisfacerse por completo. Surge de una falta estructural, ¿no? Sí, una falta que nos define como sujetos. Y el deseo no se apaga con un simple vaso de agua. Y me encanta cómo las fuentes radiofónicas ilustran esto a través del rechazo frontal a la tecnología comercial. Fíjate, eso es interesantísimo. Es que hoy en día la inmensa mayoría de la sociedad se relaciona con la tecnología desde la pura necesidad saciada a través de, digamos, cajas negras. Cajas cerradas, sí. Claro, uno tiene un smartphone, pulsa un cristal templado y ¡pum!, te estás comunicando con Japón. Y ya está, magia. Magia pura. No tenemos ni la más remota idea de la modulación que hay detrás de esa llamada, ni, francamente, nos importa lo más mínimo. Nos da igual. Pero el operador, el radioaficionado, se rebela violentamente contra esa caja negra. Se niega a aceptarla. Se niega. Su postura, en pleno siglo XXI, es la del eterno estudiante. Las fuentes dicen que no le interesa tanto el simple hecho de hablar con Japón, sino entender el comportamiento del electrón, la propagación de la onda, todo lo que hace posible ese milagro. Y fíjate que ese rechazo sistemático al conocimiento prefabricado es una posición puramente analizante desde el punto de vista psicoanalítico. ¿En qué sentido? Pues en que el aficionado auténtico está rechazando de plano lo que Lacan llama el discurso universitario. Ah, vale. El saber muerto. Exacto. Ese discurso es el saber empaquetado que se impone desde arriba como una verdad absoluta y cerrada. Tome, aquí tiene su móvil, úsalo y no pregunte. Ya no abras la carcasa que pierdes la garantía. Eso es.
Pero al abrir la radio, al trastear con los esquemas y coger el soldador, el operador asume la posición de lo que Lacan llama el sujeto barrado, el sujeto de la falta. Trabaja desde su propia carencia de conocimiento. Claro. Se mueve por la suposición de que hay un saber ahí fuera, en los manuales, en el propio éter o en otros colegas, que puede orientar su práctica. No se erige como un maestro que lo domina todo, Sino como alguien que busca. como un sujeto intrínsecamente deseante que necesita interrogar al mundo constantemente. Pero claro, esa interrogación constante es clave. Aunque la teoría en papel, bueno, el papel lo aguanta todo. Todo, los números siempre cuadran en el papel. Y aquí es donde las fuentes técnicas, los manuales como el de la ARL que comentábamos, se dan de bruces con la filosofía pura y dura. Es un choque tremendo. Porque uno puede diseñar una antena directiva preciosa en un software de modelado en el ordenador. Los números te dicen que la ganancia es perfecta, la relación de ondas estacionarias es, vamos, ideal, Una gráfica inmaculada. inmaculada. Pero luego sales a la calle, la montas y resulta que estás intentando hacer un contacto directo en simplex en medio de una jungla de asfalto. Y la ciudad no perdona. No perdona nada. Tienes los edificios rebotando la señal, el ruido infernal de los electrodomésticos de los vecinos, la difracción en las esquinas, Todos son obstáculos. todo. Y la antena no rinde. Esa frustración física, según leo en el análisis cruzado, encaja perfectamente con otro concepto lacaniano fundamental. Ahí le has dado de lleno. Ese choque frontal con la realidad física es la irrupción absoluta de lo real con mayúscula en Lacan. Claro, frente a lo simbólico. Eso es, en el psicoanálisis, lo simbólico es el terreno del lenguaje, de la teoría, de las matemáticas que calculan esa antena perfecta que decías. El mundo de las ideas, casi. Sí, pero lo real no es simplemente la realidad cotidiana que vemos. Lo real lacaniano es lo imposible. Lo que se resiste. Exacto. Es aquello que resiste toda simbolización, lo que no encaja, lo que choca, lo impredecible que no se deja domesticar ni calcular. O sea, la ionósfera caprichosa que de repente te cierra la propagación. Esa misma, o ese ruido parásito del transformador del vecino que te arruina la recepción. Eso es la manifestación pura de lo real. Ya veo, ya veo. Y si conectamos esto con una perspectiva más amplia, la ética del experimentador, su posicionamiento vital frente a esto, consiste precisamente en no retroceder ante ese real. En no rendirse. En lugar de rendirse o apagar el equipo, se dedica a bordear ese agujero del saber con pura insistencia creadora. Y vaya si hay insistencia. Porque, a ver, bordear ese agujero muchas veces implica que las cosas acaben, y lo digo literalmente, en humo. Literalmente en humo, sí. Los famosos componentes quemados. Me llama muchísimo la atención cómo abordan las fuentes el tema del error y de la destrucción física del equipo. Estelita. Es que, leyendo sobre la eficiencia térmica de los amplificadores de alta frecuencia, de HF, uno se da cuenta de que llevar un equipo al límite implica que casi el 50 o 60% de la energía se está perdiendo en puro calor. Sí, están calentando el cuarto en vez de transmitiendo. Exacto. Y quemar un paso final, fundir un transistor por forzar la máquina o por una desadaptación brutal en la antena, Que pasa muchísimo. pasa todo el rato. Pues eso no se relata en estos textos como un fracaso humillante del que avergonzarse. ¿Qué va? Se relata casi como una medalla al valor. Es un galardón. Es la firma de quien se atreve a salir de la zona de confort y explorar. Claro, es que no es un simple accidente técnico. Si lo miramos desde nuestra lente analítica de hoy, cuando se quema ese componente, lo que ocurre en realidad es la materialización de un acto fallido freudiano o lacaniano. ¿Un acto fallido? Sí, el inconsciente se cuela en la materia. Aceptar que al experimentar inevitablemente vas a romper cosas implica asumir algo que para el ego humano es dolorosísimo. Que no lo controlamos todo. Eso es, la castración simbólica. Es el reconocimiento explícito y material de que no somos omnipotentes, de que nuestro control sobre las leyes de la física es una ilusión, Y de que el saber siempre tiene fisuras. siempre. Quien no arriesga nada, esa persona que solo compra equipos comerciales de altísima gama, que vienen sellados y que nunca suelda un cable por miedo a equivocarse. El que busca la caja negra otra vez. Yo lo sé todo y soy perfecto. Se queda atrapado en el escaparate, digamos. Exacto. El que rompe algo, en cambio, está pagando al contado el precio de su propio deseo por aprender. Me parece una metáfora brutal. Y creo que la máxima expresión de esta aceptación de los límites de la que hablas es todo el paradigma del QRP. Ah, la baja potencia. Fundamental.
Las fuentes uruguayas tienen un ensayo bellísimo sobre esto. Porque, a ver, en vez de ir a la guerra de las ondas con un amplificador gigante de 1000 vatios para aplastar el ruido y pasar por encima de todo el mundo, ¿Qué es lo que haría el ego puro? claro, pues en vez de eso, el operador de QRP abraza esa castración simbónica de la que hablas. Trabaja de forma voluntaria con 5 míseros vatios, o menos, Con la energía de una bombilla de nevera. tal cual. Se lanza a cruzar el Atlántico con 5 vatios. Y para ellos, los ensayos recogen una premisa que es fundamental. Dicen literalmente, el camino es la recompensa. Qué maravilla de frase. Es que encierra toda una declaración de intenciones. ¿Verdad que sí? Porque claro, al operar en condiciones de precariedad autoimpuesta, el aficionado garantiza que la dificultad siempre esté ahí, siempre presente. No hay atajos. Ninguno. Y esto nos lleva directos al núcleo duro de la teoría del deseo. En el psicoanálisis, la frustración no es un bache en el camino que uno deba evitar a toda costa. Al contrario, ¿no? Es que la frustración es la sustancia misma. Es el combustible que hace que toda la máquina siga funcionando. Lacan introduce aquí el concepto del objeto A, que es la causa del deseo. Espera, explícame eso del objeto A, porque me resulta fascinante ya que rompe por completo la lógica habitual que solemos tener. Sí, choca bastante. Claro, uno pensaría que el deseo es simplemente querer conseguir algo concreto, ¿verdad? Como lograr el contacto con un país rarísimo. Esa es la trampa del sentido común. ¿Y es un error? El objeto A lacaniano no es esa tarjeta de confirmación del país remoto que te llega a casa, ni es la antena nueva. ¿Entonces qué es? El objeto A es el vacío en sí mismo. El vacío. Sí, es ese resto inalcanzable, esa insatisfacción estructural y fundamental, que siempre se queda orbitando después de haber logrado cualquier meta. O sea que nunca te llenas del todo. Jamás. Por eso decimos que la estructura del deseo humano es metonímica. Funciona como una cadena infinita de significantes que salta de una cosa a otra. Entiendo. El deseo siempre se desplaza. Consigues el contacto tan difícil, tienes un pico de goce momentáneo enorme, estás feliz, pero a los 5 minutos el vacío vuelve a abrirse y ya estás mirando la siguiente banda o el siguiente modo de transmisión. Madre mía, es que la metonimia del deseo explica a la perfección la locura absoluta que son los pileps en la radio. Totalmente. Es el ejemplo perfecto. Es que leyendo los relatos de los cazadores de contactos lejanos del DX, describen situaciones, dantescas. Tienes a miles de operadores de todo el mundo gritando su indicativo a la vez por la radio, Una jaula de grillos electromagnética. montando un muro de estática y un ruido ensordecedor increíble, solo para intentar cazar a una sola estación que está perdida en medio del Pacífico. Una expedición en una isla enana. Exacto. Y estás ahí horas, a veces días, durmiendo a ratos, tolerando un nivel de estrés y de ruido que a cualquiera le volvería loco. Sí, un suplicio. Y cuando por fin, por un milagro, rompes el pile-up, te escuchan, te dan el reporte de señal, lo anotas en tu libro de guardia, ¿Y qué pasa entonces? pues que al día siguiente te levantas, la estación de radio te mira, tú miras a la radio y necesitas otra dosis. Es que el triunfo nunca es definitivo. Nunca lo es, porque si el deseo se satisficiera por completo, de forma absoluta, el sujeto desaparecería, se apagaría. La falta es lo que te mueve. Eso es, la insatisfacción constante. Es la única garantía de que la vitalidad permanezca intacta. Es como el motor. Y resulta muy conmovedor, la verdad, ver cómo en las fuentes clínicas de la afición se aborda que esta pulsión se niega a morir, incluso cuando el propio cuerpo físico del operador empieza a fallar. Ah, sí, el tema del oído es durísimo. Durísimo. Hay operadores veteranos que desarrollan tinnitus severos, zumbidos crónicos, después de décadas escuchando estática a todo volumen, buscando señales débiles en código Morse. ¿Pero no lo dejan? No. En lugar de apagar el equipo y rendirse ante la biología, el deseo metonímico encuentra una nueva vía de escape. Saltan de modo. Se reinventan, claro. Si el oído ya no da más de sí, si ya no pueden sacar la señal del ruido, se tiran de cabeza a los modos digitales extremos. Como el FT8, ¿verdad? Exacto. Modos que decodifican señales que están literalmente enterradas decibelios por debajo del ruido de fondo. Señales que son completamente inaudibles para el oído humano. Es una adaptación pura del deseo. O, como decíamos justo al principio, se meten en la modalidad ME, en el rebote lunar, usando la propia luna como reflector. Es una huida hacia adelante maravillosa. ¿Lo es? Pero claro,
todo este esfuerzo titánico, esta lucha constante contra lo real y este deseo inagotable, no se sostiene en el vacío, en solitario. No, el ser humano es social. Toda esta locura técnica ocurre dentro de una red social muy específica y estructurada. Y ahí Lacan tiene algo muy contundente que decir sobre la comunidad, ¿no? Efectivamente, porque el deseo humano, al fin y al cabo, es siempre, en última instancia, el deseo del otro. Del otro con mayúscula. Sí, Lacan conceptualiza el gran otro como el tesoro del significante. Es el lugar simbólico del lenguaje compartido, de las reglas, de la historia y de la ley comunitaria. ¿Vale? Para que cualquier acción nuestra tenga un peso real, el sujeto necesita inscribirse en ese otro para buscar algún tipo de reconocimiento simbólico. O sea que no estamos solos en la habitación con la radio. Para nada. En nuestro análisis de hoy, ese gran otro toma la forma física y estructural del radioclub o de la propia comunidad global de radioaficionados. Y las fuentes muestran una evolución organizativa súper inteligente en este aspecto, porque tradicionalmente todo pasaba por el aire, por la radiofrecuencia, tanto la charla de bar como el contacto difícil. Todo mezclado, sí. Pero hoy en día, las ondas se han quedado como el verdadero laboratorio, el taller puro y duro de experimentación y de choque con lo real. Claro, el aire es sagrado para el experimento. Exacto. Mientras tanto, la charla de café, el debate logístico de «Oye, ¿cómo has montado este balloon o esta antena?», se ha desplazado a las redes sociales, al WhatsApp, a plataformas de voz como Celo. Han separado los espacios. Han separado el canal técnico del canal social para proteger ambos. Y en ese canal social, en el anclaje con el otro, es donde ocurre la supervivencia del propio sujeto. Es vital ese tejido. Hay un relato en los ensayos sobre Uruguay que sinceramente me dejó sin palabras cuando lo leí. Es la historia de Víctor Gómez y la Estación Espacial Mir. Ah, sí. Esa anécdota es la cristalización absolutamente perfecta de lo que significa la función del otro lacaniano. Es de película. Totalmente. Estamos hablando de principios de los años 90. El cosmonauta ruso Alexander Volkov está orbitando la Tierra, pasando meses completamente aislado en la estación Mir. Solo ahí arriba. Solo. Y mientras él está allá arriba, abajo en la Tierra, la Unión Soviética colapsa y desaparece del mapa. ¡Qué fuerte! Su país, su referente primario del gran otro, literalmente se disuelve mientras él mira por la ventana. Es que es una situación aterradora. Imaginemos estar flotando en el espacio y que la estructura geopolítica e institucional que te mandó allí deje de existir de la noche a la mañana. Te quedas huérfano a nivel simbólico. Exacto. Y en medio de esa desintegración brutal, la radioafición se convierte en el cordón umbilical de Volkov con la humanidad. A través de Víctor Gómez. Sí, Víctor, desde Uruguay, logra establecer y mantener un contacto continuo con él. Y a ver, esa radio no transmitía solo telemetría o datos técnicos. No, que va. Estaba transmitiendo presencia humana pura y dura. Estaba reconstruyendo el tejido simbólico para que ese cosmonauta no cayera en el abismo absoluto de la desconexión total. Exacto. Es que perdona que te interrumpa, pero es que esto es fundamental para entender a Lacan aquí. Dime. Ese cordón umbilical que mencionas solo funciona porque existe un pacto previo entre ellos. Un lenguaje común. El código de la radio. Claro. Para que Víctor y Volkov puedan entenderse en medio del caos, se sostienen en la jerga de la comunidad. Utilizan el código Q para comprimir significados complejos en 3 letruchas, usan el alfabeto fonético para perforar la estática. Lima, alfa, tango. Eso es. Y más allá de ese lenguaje puramente operativo, se rigen por una ética compartida, por una ley simbólica. Los códigos de ética de la IARU que hemos revisado no son simples sugerencias de buena educación o cortesía. No son normas de urbanidad. ¿No? Son la estructura normativa que diferencia una comunidad colaborativa que se sostiene mutuamente del puro ruido anárquico. Y fíjate que la rigidez y la importancia de esa ética se hace súper evidente cuando miramos su reverso oscuro. Ah, el lado tenebroso de la banda. Sí, las fuentes no se cortan un pelo al describir una figura muy concreta que rompe este pacto comunitario. El estereotipo del Sadham, o el operador tóxico. Un clásico, por desgracia. Es un perfil psicológico fascinante, porque es alguien que utiliza el espectro electromagnético única y exclusivamente para quejarse. Amargura en frecuencia modulada. Tal cual, monopoliza las frecuencias locales lamentándose todo el día, de que la radio se muere, de que los nuevos solo usan ordenadores en vez de soldadores, de que el FT8 no es radio de verdad. Todo está mal para él.
todo. Es el típico guardián nostálgico de unas esencias pasadas que básicamente ahuyenta a cualquier persona que se acerque con curiosidad a la afición. Pues desde el psicoanálisis, la figura de este Sadham es profundamente trágica. ¿Ah, sí? Sí, porque representa la negación absoluta del deseo del que hablábamos. Es un sujeto que se ha estancado en lo que en clínica llamamos el goce del síntoma, o el goce de la queja. O sea, que disfruta quejándose. Su única satisfacción es la rabieta. En lugar de interrogar a lo real y asumir su propia falta y sus propios límites para seguir aprendiendo, se atrinchera en una posición inmovilista. Congelado en el tiempo. Rechaza el progreso tecnológico y sobre todo rechaza al otro. Rechaza a los nuevos miembros que podrían dinamizar el club. Ya veo. Frente a esta parálisis total, la verdadera esencia comunitaria de la radioafición busca justo lo contrario. Busca que el club o la comunidad funcione como un testigo vivo. O sea que cuando, por ejemplo, una chica joven logra meterse en un Pilap de HF con una antena dipolo hecha en casa con cable de altavoz reciclado y lo cuenta emocionada en el club, No está buscando presumir. no está buscando que le den una palmadita en la espalda por pura vanidad. Precisamente. No es una validación puramente imaginaria o narcisista de «mira qué buena soy». Lo que busca al contarlo es un reconocimiento simbólico. Inscribirse en la comunidad. Al compartir ese logro técnico y sobre todo el error y la frustración previa que le costó sudor superar, inscribe su acto en la historia compartida de esa comunidad. Se hace parte de la tribu. Y ahí se genera lo que Lacan llama un plus de gozar. Un goce compartido que circula a través de las anécdotas en el bar, de los fracasos comunes comentados por la radio, de enseñar el transistor quemado. Qué bonito. Y ese lazo social es lo que sutura, aunque sea de forma momentánea, esa falta estructural, ese vacío con el que empezábamos el análisis hoy. Bueno, si recogemos todos los hilos que hemos desplegado hoy, el panorama que nos queda es abrumador. Ese enorme. Queda clarísimo que esto está a años luz de ser simplemente pulsar el botón de un micrófono para charlar del tiempo que hace en tu ciudad. Desde luego. Es la encarnación literal, en el mundo físico y tecnológico, de esa máxima tan severa de Lacan, no ceder en su deseo. Una máxima vital. Quien persevera en esta afición está construyendo un nudo Borromeo en su propia vida. Por un lado, se da de bofetadas con lo real a través de la física electromagnética implacable que no perdona. Cero concesiones. Por otro, se inscribe en lo simbólico dominando la jerga, los códigos de la IARU y el lenguaje técnico profundo. Y finalmente teje lo imaginario, construyendo su propia identidad dentro de esta gran tribu global que es la radioafición. Y el resultado de todo ese anudamiento psicológico y social es lo que en la clínica analítica llamaríamos un síntome exitoso. Un síntoma pero con H, ¿no? Exacto, el síntome lacaniano. Es una organización de la pulsión y del goce que, básicamente, hace que la existencia sea mucho más habitable para el sujeto. Le da sentido. Le da un sentido muy fuerte. Lejos de ser una evasión de la realidad o una forma de esconderse del mundo en una cueva llena de radios, constituye un motor de desarrollo humano de primer nivel. Y las fuentes lo respaldan. Sí, como bien documentan los ensayos de Uruguay que citábamos, esta práctica expande las libertades y capacidades del individuo. Lo dota de una resiliencia técnica increíble frente al posible colapso de las infraestructuras modernas comerciales y establece sobre todo una ética de la perseverancia comunitaria. Y creo que justo aquí radica el valor universal de toda esta inmersión que hemos hecho. El por qué importa todo esto, ¿no? Claro, porque alguien que nos escuche podía pensar, bueno, ¿y a mí qué me importa toda esta turra si no distingo una resistencia de un condensador en mi vida? Ya, es una duda legítima. Pues resulta vital porque el análisis de esta microcultura hiperespecializada nos escupe a la cara una gran verdad sobre cómo vivimos hoy en día. Y tanto. Nos recuerda que las experiencias que realmente forjan nuestro carácter, las que nos enriquecen hasta el tuétano, no son nunca las que nos vienen dadas por un algoritmo diseñado para darnos dopamina barata sin el más mínimo esfuerzo. La pantalla táctil no te hace crecer. Exacto. Son precisamente aquellas actividades que nos frustran profundamente, las que nos obligan a tolerar el fracaso una y otra vez, a necesitar la ayuda de los demás y a pelear a brazo partido contra lo desconocido, contra ese real lacaniano. Es una defensa férrea y bellísima de la dificultad como la única vía hacia el sentido real de las cosas. Absolutamente. Y para poner el punto final a la inmersión de hoy, me gustaría dejar en el aire una pregunta para quien nos escucha.
Una reflexión que se desprende directamente de esta lectura analítica que hemos hecho. A ver, dispara. Hemos visto que el radioaficionado materializa su deseo buscando ondas invisibles y tolerando niveles de ruido brutales, sabiendo además que la caza nunca termina realmente. El deseo metonímico. Eso es. Pues si uno se pone a mirar hacia adentro, en su propia vida, cabe preguntarse, ¿cuáles son esas frecuencias invisibles que nosotros mismos intentamos sintonizar a ciegas en nuestro día a día? Persiguiendo una satisfacción absoluta que, si somos totalmente honestos, secretamente esperamos no alcanzar jamás para no perder la chispa que nos mantiene vivos. Uf, qué cierre. Ahí lo dejamos.